Buenas tardes, profesor y compañeros en general. A mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre la eutanasia. Los integrantes son María José González Chotón, Angelía Yeshashura Hualpa y quien les habla María Fernanda Almeida Vilches. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es la acción u omisión de una acción que provoca la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar sufrimientos físicos y psicológicos. También se habla de la eutanasia aplicada en animales. En ocasiones se habla de la eutanasia en otros términos como suicidio asistido, aunque en términos estrictos el suicidio asistido es la muerte de una persona provocada por ella misma, de manera voluntaria y activa, pero utilizando los medios o la información necesaria sobre los procedimientos proporcionados por otra persona de manera deliberada. La Organización Mundial de Salud, OMS, define la eutanasia como aquella acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Esta acción sobre el enfermo con intención de quitarle la vida se llama y debería seguir llamándose homicidio. La información y conocimiento del paciente sobre su enfermedad y su demanda libre y voluntaria de poner fin a su vida es llamada homicidio asistido. No modifica que sea un homicidio, ya que se propone entra en grave conflicto con los principios rectores del derecho y de la medicina hasta nuestros días. Tipos de eutanasia. Teniendo en cuenta la diversidad de opiniones sobre este tema, se podría hacer una clasificación genética sobre los distintos tipos de eutanasia. 1. Eutanasia directa e indirecta. La eutanasia directa tiene el objetivo de provocar la muerte dentro de este apartado. La eutanasia puede ser activa o pasiva, también llamada adistanasia. La eutanasia indirecta tiene el objetivo de aliviar el sufrimiento de un enfermo. En este sentido, por ejemplo, ciertos tratamientos paliativos que se utilizan como analgésicos también provocan una manera indirecta de acortamiento de vida. 2. Eutanasia voluntaria o involuntaria. La eutanasia voluntaria se produce cuando una persona con uso de sus capacidades pide o ha pedido en el pasado que sea ayudada para morir. La eutanasia no voluntaria se puede dar por un lado cuando una persona no está en posición de sus capacidades físicas o psíquicas para poder pedir la eutanasia, pero esta voluntad fue expresada con anterioridad. Por otro lado, también se puede dar cuando una persona no posee con las capacidades, pero no realiza el procedimiento de igual manera. 3. La eutanasia eugénica o piadosa. La eutanasia eugénica o la euganasia es aquella que su finalidad es la muerte de una persona por motivos sociales o racionales, como por ejemplo ocurría en Esparta con recién nacidos a algún tipo de deficiencia, cuando se produce en fetos que suele hablar de aborto. La eutanasia piadosa tiene con finalidad evitar el dolor y sufrimiento de una persona enferma. Legalización de la eutanasia. Número 1. Países Bajos. Países Bajos fue el primer lugar en el mundo en aprobar la eutanasia activa en abril de 2002, luego de que se tomaron diferentes decisiones judiciales con anterioridad que abrieron paso a la legislación. Número 2. Bélgica. Poco más de un mes después de la aprobación de la eutanasia en Holanda, Bélgica también legalizó la eutanasia y el suicidio asistido. Fue también 2 años después el primer país del mundo donde se aprobó la eutanasia para menores de 12 años en casos de enfermedad terminal. Número 3. Luxemburgo. El Parlamento de Luxemburgo aprobó la legalización de la eutanasia en marzo de 2009. Los pacientes terminales tendrían la opción de solicitar el procedimiento después de recibir la aprobación de 2 médicos
y un panel de expertos. Número 4. Colombia. En Colombia, en 1997, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el delito de homicidio por piedad y examinó a los médicos de responsabilidad penal si se trataba de un enfermo terminal bajo intenso dolor o sufrimiento, que había solicitado libremente y en pleno uso de sus facultades. Pero la Corte Constitucional también llamó a que se establecieran regulaciones legales estrictas para proteger el derecho a la vida, algo que no ocurrió, dejando el asunto en un limbo jurídico durante años. Eso hasta una nueva sentencia en 2014, que le dio 30 días al Ministerio de Salud para regular el derecho a la muerte digna. Número 5. Canadá. La eutanasia en Canadá también es llamada como asistencia médica para morir y fue legalizada junto al suicidio asistido en junio de 2016. El país establece estrictos requisitos que van desde solicitar el procedimiento 10 días antes de ponerse en práctica. También la presencia de 2 testigos independientes y la aprobación de 2 médicos, quienes deben confirmar que el paciente no tiene cura y que está en una avanzada fase de sufrimiento. Número 6. Nueva Zelanda. El país fue el primero en el mundo en someter la eutanasia a referéndum, junto a las boletas de las elecciones generales a finales de 2020. La mayoría de los votantes apoyó la medida, lo cual abrió las puertas para que el proyecto de ley entre en vigor el 6 de noviembre de este año, 12 meses después del reencuentro final de votos. Quienes soliciten la eutanasia deberán tener 18 años y necesitarán la aprobación de 2 médicos. Número 7. España. La norma legaliza por primera vez la eutanasia activa en España, aquella que es consecuencia directa de la acción de una tercera persona. Se convierte así en el 7º país del mundo en hacerlo, después de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda y algunos estados de Australia. Yo les hablaré sobre las controversias. Argumentos a favor de la eutanasia. Calidad de vida. Muchos pacientes con las enfermedades terminales tienen una calidad de vida muy mala y quieren terminar el sufrimiento y la agonía de sus vidas, en vez de esperar su muerte con un dolor insoportable. Además, en los casos de los estados vegetativos, algunas personas argumentan que la vida sin conciencia no es vida. Asignación de recursos. En los hospitales hoy en día hay más capacidades para prolongar la vida, pero esas intervenciones al final de la vida son muchas veces en vano y causan más sufrimiento. Esas intervenciones, incluyendo los ventiladores artificiales, son muy costosos para mantener. El filósofo Peter Singer dice que necesitamos enfocarnos en la felicidad total de la humanidad. Si los recursos dados a una paciente terminal que quisiera morir son en lugar de eso a un paciente con muchas más posibilidades de supervivencia y tener una buena calidad de vida, hay más felicidad total. La autonomía. El filósofo John Stuart Mill cita el principio del daño. Este mantiene que cada individuo tiene el derecho de actuar de acuerdo a su propia voluntad, en tanto que tales acciones no perjudiquen o dañen a otros. Además, la oportunidad de hacer esta decisión sobre la muerte puede darse una sensación de control a los pacientes, que en lo general no sienten que tienen el control de su vida. Jones Rachel. La eutanasia activa versus la eutanasia pasiva. Jones Rachel dice que la moralidad está determinada por motivos y consecuencias. Dicho esto, él dice que la eutanasia pasiva y la eutanasia activa ambos tienen los mismos motivos y consecuencias. El motivo es dejar el sufrimiento y la consecuencia es terminar la vida. Por eso Rachel dice que la eutanasia pasiva y la eutanasia activa son iguales. Argumentos en contra de la eutanasia. La eutanasia está mal, la eutanasia mata, porque a pesar de que sea con el permiso de la víctima o ya sea que tenga un mayor o menor grado de consentimiento, eso no le quita que sea un homicidio o un suicidio. De igual modo, según se establezca o se reflexione, ¿acaso la muerte con un sistema legal puede resolver un problema humano?
no sirve para evitar el sufrimiento. La muerte siempre es dolorosa, incluso antes de estar programada. Y este dolor es visible para los demás, y aunque en otras ocasiones el dolor es interno, la conciencia siempre lo experimenta. Arrepentimiento tardío. Hay veces que tomamos decisiones solo porque estamos tristes, enojados o simplemente pasa algo con nosotros. Creemos que las decisiones que tomamos son las mejores, pero a la hora de hacer lo que creemos correcto, puede que nos arrepintamos y en el caso de la eutanasia es imposible arrepentirse, ya que una vez tomada la decisión, se hace. ¿Una ley o una sociedad que apruebe la muerte es una solución al problema? Es un peligro para la gente que sufre depresión o alguna enfermedad terminal. Reduce la autonomía personal. Muchos piensan de que esto puede incrementarlo, pero la verdad es que lo reduce. Una persona puede suicidarse sin la necesidad de una ley que se lo permita. Pero si hubiera una ley que lo permitiera, esto haría de que decidieran sobre la vida ajena. En contra del juramento hipocrático. La eutanasia es matar a un enfermo. Va totalmente en contra del juramento hipocrático, que hace 2000 años caracteriza la profesión y la ética médica. Sería una ruptura total que tendría consecuencias en la profesión médica y afectaría mucho la relación de médico y paciente. Ahora vamos a hablar de 3 casos de la eutanasia. Primer caso, una historia que llegó a la pantalla grande. Vivir es un derecho, pero no una obligación, dice el personaje del español Ramón Sampedro, interpretada por el actor Javier Bardem, en la película Mar Adentro, dirigida por Alejandro Amenábar. El Ramón de carne y hueso tenía 55 años y había pasado 29 años postrado en una cama. Solo podía mover la cabeza después de golpearse la nuca con una roca al tirarse de cabeza en la playa de As-Furnas. En 1994 comenzó una larga batalla para que la justicia española autorizara su muerte, pero nunca lo consiguió. Fue entonces que con ayuda de su amiga Ramona Maneiro, bebió cianuro con ayuda de un sorbete y lo registró en un video. Y al fin su sueño de morir se cumplió el 12 de enero de 1998, a escondidas como un criminal. Antes de su deceso, escribió 2 libros. Primer libro, Cartas desde el infierno, en 1996, donde agrupó sus escritos hasta ese momento. Y el poemario Cuando yo caiga, publicada en 1998. Caso número 2. El caso de Tony Nicholson. El 22 de agosto del presente año, se dio a conocer la noticia de que Tony Nicholson, inglés de 58 años y activista a favor de la eutanasia, falleció 10 días después de darse a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Londres, en la cual se rechazó su petición. Aunque en Inglaterra la eutanasia está penalizada por ley, Tony luchó para que en su caso se permitiese una excepción y que esta vez fuese realizada por un médico sin las correspondientes consecuencias penales. Tony Nicholson sufrió durante 7 años, a partir de un accidente vascular, el síndrome de enclaustramiento o locked-in, con todos los movimientos voluntarios paralizados, a excepción del movimiento ocular de cabeza y de párpados. No estaban afectados su conciencia ni los ciclos de vigilia sueño normales. Para comunicarse, debió formular palabras a través de un equipamiento altamente especializado. Al respecto, Tony calificó en diversas entrevistas su existencia como una pesadilla permanente en vida. Una vez conocida la sentencia del tribunal, después de rehusarse a recibir medicamentos que le permitiesen prolongar su vida, el inglés se rindió en su lucha para haber realizado su derecho a morir, y también rechazó ser alimentado. Murió 10 días después a causa de una neumonía agregada en su hogar y acompañado de su familia. Caso número 3. Terry Ishibo. En 1990 sufrió un paro cardíaco secundario a disminución de potasio debido a su desorden alimenticio.
estuvo en estado vegetativo persistente. Lo único que la mantenía con vida a Terry era que la alimentaban a través de una sonda nasogástrica. Su esposo solicitó ante los tribunales que le retiraran la sonda, pues ella le había pedido que no la dejara vivir si llegaba a estar en ese estado. 6 médicos corroboraron el diagnóstico de estado vegetativo persistente y se autorizó que la sonda que la mantenía con vida fuera retirada. Los padres de Terry se oponían a la decisión de su yerno y pelearon contra él utilizando el poder de los medios y a la Iglesia Católica. 3 veces se retiró y se volvió a colocar la sonda. La batalla duró 15 años. En 1905, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos permitió que la sonda fuera retirada definitivamente. Terry murió 13 días después.